Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 5 de junio del 2025. Vámonos con las noticias de este Día Mundial del Medio Ambiente, porque la doctora Claudia Sheinbaum habló de la importancia de cuidar, pues justamente, nuestro planeta. Estuvo ahí Alicia Bárcena, incluso hubo también algunos enlaces con gobernadores, sobre todo para cuidar el tema de las playas en nuestro país, y también le preguntaron sobre el tema de la CENTE. Ayer lamentablemente hubo irrupciones, intento de, pues, provocación, algunos lo dijeron así, porros disfrazados de maestros, y obviamente pues hubo una, pues digamos que carta de respuesta. Vamos a ver aquí en pantalla parte de lo que se dio el día de ayer para entender todo el contexto. Y obviamente pues la presidenta dice, el diálogo no se ha terminado, pero pues sería bueno que explicaran qué está sucediendo con estas cuestiones de irrupciones, de provocación. Eso es parte de lo que se comentó en algunos videos el día de ayer. Bueno, acá otra toma. Y bueno, ayer hubo una respuesta justamente por parte de la Secretaría de Gobernación, dando a conocer que pues estaba abierto el diálogo. Sin embargo, el actuar de estos presuntos maestros, aunque algunos dicen que son infiltrados, pues no representa obviamente el ejemplo para muchos pequeños. Aquí está, Segov y SEP hacen un llamado a continuar con el diálogo con la CENTE y condenan cualquier manifestación de violencia. Ante los hechos de violencia ocurridos hoy, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública hacen un respetuoso llamado a todas y todos los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a continuar de manera pacífica y respetuosa el diálogo constructivo en favor del Magisterio Nacional. Reiteramos el respeto al derecho a la libre manifestación y expresión y condenamos cualquier manifestación de violencia. Por la vía del diálogo vamos a encontrar acuerdo, propuestas y soluciones. Como lo decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Vamos a escuchar lo que dijo justamente en este contexto la presidenta. Ayer vimos pues un intento de portazo en la Segov por parte de maestros. ¿Cuál es la postura de su gobierno pues también ante este tipo de provocaciones? Pues no estamos de acuerdo. Y pienso yo que las y los maestros o aprueban o se deslindan. Porque ¿cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación Pública, y de pronto un grupo de personas, porque eran muy pocas realmente, aventando piedras, queriendo romper la puerta de Gobernación? Es un grupo pequeño, de mucha provocación. Entonces realmente los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. Nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia. Entiendo que ya el Oaxaca, la sección 22, ha tomado la decisión de replegarse, dicen ellos, bajo sus propias condiciones, y que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear a los distintos estados. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es público, no es, incluso vienen algunos medios el día de hoy. Entonces, y es muy importante el deslinde. Fíjense, hace un año prácticamente, previo a las elecciones, porque
un plantón igual de la CENTE. Había menos gente, pero había un plantón. Incluso cuando fue el cierre de campaña nuestro aquí en el Zócalo, pues había una parte del Zócalo que estaba ocupada por los maestros. Previo a ello, si ustedes se acuerdan, habían tratado de entrar aquí a Palacio, inclusive aventaron piedras también. Entonces son grupos pues que quieren provocar. ¿Qué quieren provocar? Que haya represión. ¿Con qué objeto? Pues probablemente que digan, pues es que este es un gobierno represor. Pues nosotros no caemos en provocaciones, pero sí decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso las y los maestros pues deberían deslindarse de estos actos. Pero de todas maneras pues parece que ha tomado esta decisión la sección 22 de Oaxaca. Y con la sección de Guerrero, que se mantiene abierto el diálogo. Sí, a ver, en todos los casos hay que decir, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está dividido por secciones en todo el país. Hay representaciones seccionales. En algunos casos las secciones pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En algunos casos tienen la representación, como en el caso de la sección 22 o la sección de Chiapas. En muchos otros no tienen ya la representación. Entonces, en algunos casos hay la representación estatal, por decirlo así, y en otros casos no, son grupos más pequeños que pertenecen a la coordinadora. Entonces, hay casos como, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, el número de escuelas que está en paro es como el 2%. Entonces, el caso donde hay mayor representación, pues, es Oaxaca y Chiapas principalmente, y Zacatecas, creo. Entonces, si este repliegue significa que ya se estaría al menos yendo la 22 pues del eso Zócalo. Tienen que decirlo ellos tal cual. Yo lo que comento pues es lo que públicamente está en los medios y que ellos hicieron público de cuál es lo que realizaría la 22. ¿Qué propusimos nosotros desde el primer día, incluso desde antes? Mesas tripartitas. ¿Qué quiere decir mesas tripartitas? La SEP, la Secretaría de Educación de los estados, el gobierno estatal, el gobierno de México, con las representaciones sindicales para resolver problemas estatales. Por ejemplo, y no son problemas estatales de la representación sindical, sino del Estado en términos de la educación. Por ejemplo, en Oaxaca hay necesidad de más plazas de maestros en algunas zonas alejadas de la capital. Entonces, pues ahí hay que resolver, porque ni modo que no haya maestros en las escuelas, pues evidentemente tiene que haber maestros en las escuelas. Si no tiene recursos suficientes el Estado, pues se tienen que proveer esos recursos, porque la educación es un derecho y todas las niñas y niños deben tener acceso. En algunos casos, como por ejemplo en Baja California Sur, los maestros que reciben sus salarios del Estado, no de la Federación, han estado pidiendo desde hace 25 años que haya plazas porque no están basificados. Entonces nosotros desde antes incluso del paro planteamos, creo que son como 2.500 plazas, que iniciáramos con 500 este año. Una demanda que se venía pidiendo desde hace mucho. ¿Cómo se resuelve eso? Pues en mesas tripartitas en los estados, donde se ven las necesidades, no del sindicato, sino de la educación, obviamente con el sindicato presente, para poder solventar pues todas esas necesidades que tiene nuestro país en términos de la educación básica. Entonces, por eso hay mesas tripartitas en cada entidad de la República. Bueno, y por otro lado, también además de ser el Día Internacional del Medio Ambiente, el día de hoy también se cumple un año más de la tragedia de la guardería ABC. Escuchemos lo que le dijo este periodista a la doctora y cómo reaccionó ante esta lamentable situación.
Muchas gracias, Presidenta. Alejandro Cabral, de Política y Rock and Roll Radio y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Soy el representante nacional de esta asociación. Se han hablado muchas cualidades de usted, que si viene de la academia, que si viene de una experiencia profesional de tal o cual tipo, pero hoy me parece importante recordar que usted fue secretaria de Medio Ambiente y siempre se nos olvida, lo dejamos incluso los periodistas como en el tercer, cuarto, quinto tema, o a veces no lo tocamos en nuestros espacios, pero si no hablamos del medio ambiente a diario, este mundo ya no se lo vamos a poder heredar a nadie. Entonces, importantísimo, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la trayectoria que usted tiene, y felicidades por esta iniciativa que están emprendiendo hoy de la limpieza de playas. Sin embargo, yo al venir de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio también significa otra cosa. Significa el día de la tragedia de ABC, el día en que se cometió el mayor crimen contra la niñez en la historia de nuestro país. Un crimen que no está resuelto aún, que sigue incluso litigándose, que sigue con algunos asuntos pendientes en cuestión de justicia, que ha logrado cambiar leyes, que incluso los nuevos centros de atención infantil que están inaugurando ustedes vienen de esta lucha de las madres y padres de ABC, que establecieron un nuevo sistema de cuidados fuera de la subrogación y con mejor atención y todo esto. Su opinión acerca de este otro 5 de junio, del 5 de junio de Hermosillo, Sonora, de la guardería ABC, y sobre todo en un tema, yo lo he mencionado, se lo mencioné a usted, en esta terrible tragedia hay víctimas, que son los niños fallecidos, los niños heridos o los niños en recuperación, que hoy ya tienen 18, 19, 20 años, por cierto, se están cumpliendo 16 años de esta tragedia, y están aquellos que ocasionaron directa o indirectamente el incidente, pero también están aquellos muchachos que se metieron a rescatar, señoras, muchachos, personas que hicieron un acto de heroísmo ese mismo día y el resto de los días atendiendo a los heridos. Para ellos no ha habido justicia, Presidenta. Yo recuerdo que se ha iniciado en varias ocasiones un diálogo. Entiendo que está en la parte de derechos humanos del IMSS este asunto. No sé si sabe si hay avances al respecto, si se les ha localizado y, bueno, y su opinión sobre este otro 5 de junio. Sí, SOE ha hecho ahí un trabajo de mucha comunicación con las víctimas, siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. SOE ha estado, desde que llegó al IMSS, muy de cerca con este tema. Incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CECIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios, porque se privatizaron muchísimos servicios y estuvieron involucrados pues muchísimos funcionarios de aquella época, no solamente en la subrogación de guarderías del IMSS, sino en muchas otras subrogaciones de los servicios públicos. Llegó a tal nivel que dejaron de construirse preparatorias o universidades para que crecieran las universidades privadas. No porque esté mal que haya universidades privadas, pero el Estado tiene una obligación, que es el derecho a la educación, e igual que el derecho que tienen las mujeres al cuidado de sus hijos o las familias cuando trabajan. Entonces esta idea de subrogar todo, de privatizar todo porque supuestamente era mejor, pues mostró que no es cierto. Y ese es el caso particularmente de las guarderías. Se subrogó prácticamente todo en el ISSSTE, todavía, porque tenemos reuniones permanentes, hay subrogación en el ISSSTE, no solamente de los servicios dentro de los hospitales, sino de guarderías, subrogación en el IMSS, que cambiaron las normas de protección civil y las normas de subrogación, pero permanecen de hace tiempo.
Y nosotros estamos dándole la vuelta, es recuperar la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública para poder dar el servicio de cuidado y educación de la primera infancia. Ese es un cambio sustantivo. Van a ser cerca de 200 CESIs los que vamos a construir en el sexenio. Y se generaron nuevos protocolos, nuevas orientaciones educativas, nuevos esquemas de cuidado de los trabajadores y trabajadoras del IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS desde muy pequeñitos, y no las subrogadas, sino las operadas por el IMSS. Una maravilla. Entonces, eso es a lo que estamos regresando, y no a la privatización que no llevó a, pues que llevó a corrupción y lamentablemente esta tragedia. Y ya no en el caso de las víctimas, sino en el caso de los héroes anónimos estos, bueno, que tienen nombre, pero que desafortunadamente… Sé que SOE está en contacto con ellos y le pedimos que pueda ampliar la información. Muy bien. Presidenta, en otro tema… recientemente ustedes mandaron una iniciativa de ley de telecomunicaciones, ha sido ampliamente comentada en este espacio y en muchos espacios. Afortunadamente se hicieron una serie de conversatorios en el Senado de la República, nos tocó participar a varias radios comunitarias en estos conversatorios, ya terminaron, ya están arrastrando el lápiz, suponemos ahorita poniendo puntos y comas a la ley. Preguntarles si se han comunicado con ustedes, con la Agencia de Transformación Digital, con el Gobierno Federal, para consultarles sobre qué transformaciones pueden tener. Sabemos que el legislativo es independiente, pero a fin de cuentas ustedes mandaron iniciativa y les tendrán que preguntar cuál era el sentido de tal artículo. Se está cerca pues de todo el proceso de consulta. Hay algunos cambios en la iniciativa que planteamos originalmente a solicitud de pues de muchos colectivos de distinto tipo, particularmente las radios comunitarias y particularmente las radios indígenas y afrodescendientes tienen un apoyo especial. Se está recuperando pues todo lo que se planteó, la posibilidad incluso de que tengan un porcentaje para poder comercializar a través de comercios locales parte de su programación. Se está incorporando eso. Se incorpora también el que quien sea quien otorga concesiones, quien revise concesiones, etcétera, sea un organismo dentro de la agencia en donde participen ciudadanos, que no sea solo el servidor público quien dé su opinión, sino que sea un grupo de ciudadanos que pueda dar su opinión, que son 5, y algunos otros temas que fueron incorporados y que se recuperan. Y la esencia pues es el apoyo a redes comunitarias, y una parte muy importante es el derecho de las audiencias. Fíjense, en esta ola de comentócratas, ¿no?, de que vamos al autoritarismo, es cuando abrimos el derecho a las audiencias, porque ni con todos los órganos autónomos se había abierto el derecho de las audiencias, se había garantizado el derecho de las audiencias. Incluso se impugnó judicialmente. Incluso se impugnó, lo tacharon de la ley. Sí. Ahora pues está recuperando el derecho de las audiencias. Hoy se recupera todo un capítulo en la ley para hablar del derecho a las audiencias. Sí. Entre otros temas. Creo que obviamente pues al final la propuesta que se toma es de la comisión porque regresó a la comisión, pero se están incorporando varios de los temas del debate y el foro que hubo en el Senado. Y precisamente en el tema de la ley hay algunos asuntos que se tendrán que resolver en la ley misma y otros en reglamento. El reglamento ya posiblemente les toca elaborarlo a ustedes ya como agencia o como gobierno federal. Y hay un punto que me gustaría señalarle, porque me lo han señalado varias radios, sobre todo las indígenas que están en condiciones pues con muy baja calidad de internet, muy baja calidad de energía eléctrica y demás. La energía eléctrica sigue siendo uno de los costos más grandes que tiene la radio comunitaria.
en nuestras propuestas para el cambio de iniciativa proponíamos una tarifa especial de luz porque se nos cobra como empresa, se nos cobra como luz empresarial cuando pues definitivamente no lo somos. Somos radios que incluso no tenemos trabajo pagado, todo lo que hacemos es trabajo voluntario. Tenemos que tener un trabajo adicional, dar clases o cualquier otra cosa para poder seguir haciendo periodismo y mantener la radio. Y un tema que se ha hablado poco, que posiblemente no tendría que pasar por la ley, posiblemente es una decisión de ustedes como gobierno federal, es que también para existir como radios comunitarias con todos los protocolos de la ley necesitamos tener una cuenta bancaria, una asociación civil y demás, la cual se nos vincula como PYME, como pequeña y mediana empresa. Y en el SAT se nos registra como una pequeña y mediana empresa. Y sabemos que la misma ley del IMSS, del IVA, y la ley del ISR contempla que, regímenes especiales para aquellas organizaciones que son de bien público, y nosotros no estamos en ese régimen especial, sino que hoy en día cualquiera de las radios comunitarias o indígenas con las que platiquemos, uno de sus principales erogaciones económicas es el pago de impuestos. Justo, lo sabemos, todos los mexicanos lo debemos de pagar, pero nos parece en nuestro caso que es un despropósito, y lo hemos venido haciendo, pagar impuestos como empresa, como pequeña empresa, cuando prácticamente todo el recurso es un recurso que se utiliza en la infraestructura del medio y el beneficio comunitario sin tener absolutamente ninguna ganancia. Porque además estamos registrados para no tener ganancias. No es nuestro objetivo la acumulación de capital, nunca lo ha sido, pero tampoco ha sido nuestro objetivo ser medios. Sí, somos sin fines de lucro, pero no queremos ser medios con fines de pérdida, y así hemos sido históricamente. Por eso se les está dando esta posibilidad de poder comercializar un porcentaje pequeño de su tiempo. Otro tema, por ejemplo, para radios indígenas y de lugares o de comunidades afrodescendientes es, se les pedía una fe notarial. O sea, que tenían que ir a un notario para poder registrarse. Formar una asociación civil notarial, sí. Ahora, con el cambio constitucional del segundo constitucional de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas con plenos derechos, se le está dando la posibilidad de que su registro sea ante el INPI. Y eso les va a permitir pues también reducir costos. Claro. Y que se valide a partir de las asambleas del pueblo si es una radio comunitaria o de pueblo indígena, afrodescendiente, y eso pues les da otra condición. Entonces están mejorando muchísimas de las condiciones. La tarifa de luz hay que verla por fuera de esa ley, si es factible, y algunas otras cosas que estás planteando. Muy bien. Y por último, Presidenta… Pero el objetivo es que tengan su propio medio de comunicación. Sí, sí. Y no es un medio… son medios públicos y sí, medios de las comunidades. Que no crezcan, que se multipliquen, sí, que la sociedad tenga la posibilidad de tener voz amplificada a través de las públicos y de comunidades indígenas. Sí, los medios públicos y universitarios, sí, importantísimo también el apoyo que se le da en esta ley. En otro tema, Presidenta… un día se habla bien del plan hídrico de Sonora, hay algunos puntos muy positivos, se pretende dotar de agua al pueblo de Sonora, que estamos en la peor sequía en la historia. Sin embargo, varios especialistas y pobladores de la cuenca del río de Sonora, sobre todo en la parte del Molino de Camus, que es en donde han sufrido la última parte de la contaminación del río Sonora que llegó hasta esa zona, la presa que llegó a servir como la presa previa a Hermosillo, cuando ya se secó la presa Belardo L. Rodríguez, y que ahora se está planteando alrededor de esta comunidad hacer nuevas presas, están muy preocupados. Dicen, nosotros por experiencia propia podemos decir que no es el camino las presas, y hay cada vez más ciudadanos organizados, tanto de la academia como de la lucha social, como pobladores, que se cuestionan si una presa es lo que se necesita y 3 presas es lo que se necesita. Sabemos que hay un plan, sabemos que lo están haciendo por algo,
pero me han señalado en distintas ocasiones, en entrevistas que hemos tenido en nuestra radio, que este plan necesita mucho más diálogo antes de empezarse a andar, antes de empezarse a licitar, porque no ha habido consulta adecuada a las comunidades y cada vez se están organizando más las comunidades para dar su opinión, pero no ha habido estos espacios de consulta, nos señalan. Quisiera decir dos temas del río Sonora. Uno, Alicia ha estado trabajando de manera muy importante con las comunidades por el tema de la contaminación minera que hubo y que aquel litigio pues con Grupo México. Grupo México. Entonces está trabajando con las comunidades. El objetivo es retomar las obligaciones de la empresa para poder limpiar, garantizar su limpieza, darle seguimiento a las enfermedades de la población, tener todas las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera. Entonces ha estado trabajando Alicia de manera muy importante ligada a las comunidades, el gobernador también ha estado presente, para poder resolver ese tema de fondo y que las comunidades estén de acuerdo, porque se sigue arrastrando el litigio y el objetivo final pues es que haya un río limpio y que haya seguimiento epidemiológico y que se cumpla con todas las medidas que debe cumplir la empresa. Entonces es un tema que se va a estar en… Que se termine el hospital, que sigue siendo termine obra el negra. hospital, que esté funcionando el hospital, que haya vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Todo lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden las comunidades. Esa es una parte que tiene que ver con la contaminación. La otra parte es abastecer de agua a Hermosillo, que es uno de los temas principales. La Conagua está trabajando con el gobierno del estado y sí hay diálogo pues con comunidades académicas y comunidades que están planteando que esta no es la mejor vía para poder pues hacer un planteamiento integral. Desde nuestro punto de vista, no hay muchas opciones para resolver el problema de abasto de agua para Hermosillo, que es indispensable. Entonces, pues hay que buscar la mejor manera con los menores impactos y que funcione realmente. Entonces, hay mucho estudio relacionado con esto, no es una decisión arbitraria o inventada, sino que hay estudios detrás de ello. Y señalan, Presidenta, los estudios más conservadores, incluso los emitidos por el gobierno estatal y el gobierno municipal, que en Hermosillo se va poco más del 30%, tal vez hasta el 40% en fugas. Los estudios de ciertos académicos dicen que las fugas llegan al 60%. Entonces, en relación a esto, lo que nos dicen es… si se está haciendo un plan integral para abastecer de agua a la ciudad, ¿no sería bueno primero hacer un plan integral para el drenaje de la ciudad? De todas maneras, el estudio que se tiene es que además de atender la distribución de agua potable, la eficiencia en la distribución de agua potable, es necesario un abastecimiento adicional. Entonces, hay un estudio bastante elaborado, no es un invento o alguien que dijo, ay, pues ¿por qué no pones unas presas ahí? Pero bueno, tiene que haber diálogo. Adelante. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el marco de la reunión que tuvo ayer con el sector siderúrgico a propósito de los aranceles y considerando la profunda presencia e inversión que empresas mexicanas del sector siderúrgico pues han tenido o han establecido en Estados Unidos, como de Acero, CIMEC, Ternium incluso, que no solo exportan, sino que también pues generan empleos y contribuyen al sistema económico estadounidense. ¿Cree usted que esta integración pues productiva podría ser un factor determinante para que pues Estados Unidos flexibilice o incluso evite la imposición de estos nuevos aranceles del 50% pues al acero y al aluminio mexicano? Pues vamos a ver cómo resulta la reunión con este viernes. Recuerden que el día 11 viene el subsecretario Landó a México, es uno de los temas que vamos a hablar con él. Entonces vamos a esperar antes de hacer los planteamientos para el acero y el aluminio. Muchas gracias, Presidenta. Y también
Por otro lado, en el marco de la reforma judicial que ha avanzado en la elección de voto popular de jueces y magistrados, queremos plantearle una reflexión sobre otro pilar de la legalidad, que también pues enfrenta a severos cuestionamientos. Se trata del sistema notarial, Presidenta. En Revista Fortuna realizamos una investigación que expone casos documentados de notarios que, pues, lejos de brindar certeza jurídica, han incurrido en actos que vulneran la fe pública. Por ejemplo, el notario Cándido Mejía García, de Tula, Hidalgo, dio fe de la firma de una persona fallecida, Gloria Nájera, desde 2014 en un contrato fechado en 2023. Además, el nombre del notario aparece en otro expediente judicial por presunto fraude inmobiliario en Cancún, Presidenta. ¿No considera que, así como se plantea democratizar el Poder Judicial, también debería revisarse el sistema notarial para, pues, abrirlo a mayor vigilancia, transparencia y rendición de cuentas? Hay estados donde funciona mejor, digamos, y hay estados donde encontramos casos de corrupción. Yo creo que la mejora en el Poder Judicial va a ayudar a muchos temas de corrupción en muchas áreas, porque muchas veces ocurre que se denuncia un caso de corrupción y se topa con un juez. Entonces, caso notarios o algún otro caso de corrupción, pues si hay un sistema judicial, un poder judicial que hace su trabajo, pues tendría que haber sanciones. Entonces, mejorando el sistema judicial, el poder judicial va a tener impacto en toda la vida pública, particularmente vinculada con casos de corrupción. ¿El sistema notarial, entonces, habrá revisión? ¿Consideraría usted Pues hacer una depende revisión? de cada estado. ¿Qué son los notarios? Los notarios son auxiliares del gobierno para la fe pública. Entonces, son atribuciones que tiene el gobierno que descansan en los notarios. Entonces, lo que tiene que garantizarse, junto con los registros públicos, pues es que haya orden y haya honestidad. Entonces, mucho tiene que revisarse en cada estado de la República. Ya si es necesaria una revisión o no, pues tendría que analizarse después. Pero el tema central es que hoy, y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos del Poder Judicial, es que haya justicia y que si hay un acto de corrupción se sancione, sea notario, sea funcionario público de otro lado, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, y que no se tope con la impunidad que protegía al Poder Judicial. Muchas gracias, Presidenta. En un tercer tema, respecto a los créditos para las pequeñas y medianas empresas, el legislador Alfonso Ramírez Cuellar adelantó a Revista Fortuna que en las mesas de trabajo con la banca se ha avanzado en la propuesta de establecer juzgados especiales para, pues, agilizar la resolución de controversias judiciales, Presidenta. La banca señala que los más de 56,000 juicios pendientes y la duración de estos procesos, pues, complican la recuperación de garantías, lo que impide, pues, bajar las tasas de interés, que era una de sus encomiendas. Considerando la autonomía del Poder Judicial, ¿qué recomendaciones, pues, puede ofrecer ante esta petición de la banca y qué mensaje tiene para los usuarios que enfrentan altas tasas y, pues, en muchos casos han perdido sus viviendas sin acceso justo a, pues, a la justicia? Como son distintos, ¿no? Porque una cosa es las tasas de interés y otra cosa es si hay un fraude vinculado con algún usuario de algún crédito hipotecario. Pero lo que plantea distintos. la banca es que, pues, la duración de estos procesos, y que son más de 56,000 juicios pendientes, pues es lo que, pues, afecta o complica la recuperación de las garantías. Y dicen que eso afecta a la baja de las tasas, a bajar las tasas. Pues depende desde qué perspectiva lo veas, ¿no? Fíjense, el Infonavit, lo que ocurrió.
se contrataron despachos y despachos y despachos supuestamente para la cartera vencida, y la mitad de la cartera vencida pues era fraudulenta. Entonces, por eso, en la medida en que el Poder Judicial funcione, resuelva, cuando hay fraudes, cuando hay corrupción, en esa medida pues va a disminuir la impunidad y el pueblo va a tener más acceso a la justicia, en todos los sentidos. En particular el caso de la banca, por lo pronto no tenemos planteado una reforma adicional. De juzgados especializados. Por lo pronto no, ya se puede ver hacia adelante. Yo creo que hay que garantizar, o tiene que garantizar la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial su operación, su funcionamiento, que realmente esté generando todas las condiciones para el acceso a la justicia, y después ya pues plantear otras cosas. Muchas gracias, Presidenta. Y pues por último tema, la Sociedad Financiera Popular, Consejo de Asistencia al Microemprendedor, CAME, ha informado a sus clientes que colabora con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cumplir con sus compromisos, luego de que hace aproximadamente un año aceleró la captación de clientes ofreciendo rendimientos anuales de hasta el 16%, Presidenta. Analistas señalan que las autoridades podrían ordenar el uso del fondo de garantía para que los ahorradores recuperen sus recursos. Nada más preguntarle, ¿le ha informado el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, sobre este caso? Y también preguntarle si existen otras SOFIPOS en situaciones pues similares que también podrían requerir el uso de dicho fondo. Vamos a pedirle al secretario de Hacienda que pueda contestar a cada uno de tus planteamientos. Ellos son los que tienen la relación directa con la CNBV. Y finalmente, pues considera que usted considera necesario la intervención de la Comisión Bancaria en este caso, dado que el CAME adeuda más de 2.679 millones de pesos. Hay protocolos, o sea, no es un asunto tanto en la CNBV como en general en el sistema financiero de nuestro país. Hay protocolos y reglas, no es que a alguien se le ocurra pues hay que revisar esto, hay que revisar el otro, hay consejos. Entonces a partir de ahí pues se determina la revisión de uno u otro tema. Entonces ahí pues le pedimos al secretario de Hacienda que tome este tema. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. Alma Muñoz de La Jornada. Gracias, Presidenta. Sobre la CENTE, los maestros están diciendo que se agotó el diálogo y que insisten en que sea directamente otra vez con usted. ¿Qué les responde? No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar la ley, como ellos le están planteando. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007. En términos de la injusticia en las pensiones. Una persona que ganaba 16,000 pesos, un maestro o una maestra, y que con el régimen de cuentas individuales se iba a retirar con 4,000 pesos, hoy se va a retirar con 16,000 pesos. Entonces, eso pues es algo que hemos estado hablando. Sobre el tema de las edades en aquellos que se quedaron en el 10º transitorio, pues se ha estado hablando. Entonces, diálogo siempre va a haber, la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo pues representa pues llegar a posiciones que se encuentren, porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren pues es muy difícil, ¿verdad? Pero la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora, no entendemos por qué la violencia de ayer en el Gobernación. Si hay un diálogo. Sí. Parece que esa es su condición, que sea con usted. Usted ya no, la puerta del diálogo con usted ya no está abierta. Ellos, ellos tienen que respetar la decisión de sus bases también.
Entonces, tienen toda la capacidad, toda, la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública para hablar con ellos, negociar, buscar coincidencias. No necesitan hablar con la presidenta, porque tienen toda la atribución. Son secretarios de Estado, no es un servidor público menor quien está dialogando con ellos. Entonces, ahí está la puerta del diálogo abierta. Quiero preguntarle, de última hora estamos informándonos que hay un revés definitivo para México en su caso contra las armerías en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país resuelve que no hay sustento para que México acuse a los fabricantes de que un tercero, los cárteles, utilicen sus armas para cometer crímenes. Son 2 juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos. Gracias. Y por el otro lado, ayer insistir un poco sobre la reunión que tuvo con los empresarios de acero y aluminio. ¿Qué acordaron y usted considera que aún hay tiempo de lograr un acuerdo con Estados Unidos? Vamos a ver qué pasa el viernes en la reunión que tiene el secretario de Economía con distintos secretarios en Estados Unidos. ¿Ayer le expresaron algo en particular, le pidieron algo en particular a los empresarios? Hemos estado tomando una serie de medidas por acero que viene de otros lugares del mundo. Recuerden que aquí Marcelo planteó que se revisaron los molinos de distintos países asiáticos y se cerró la posibilidad de que importaran esos molinos porque en realidad no existían los molinos cuando se hizo la verificación. Entonces, ellos están planteando pues cómo proteger a nuestra economía también de aceros que están llegando de otros lados. Entonces, estamos trabajando con ellos en distintas áreas con el objetivo pues de garantizar los empleos en la industria del acero y el aluminio también. Presidenta, por otro lado, quisiera preguntarle su opinión. Un tribunal colegiado de apelación con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó pues que decretó la absolución de José Luis Abarca Velázquez en cuanto a su participación en la desaparición de los estudiantes. ¿Qué opina? Él, de todas maneras, permanece detenido por otros delitos. Estamos con la anuencia del fiscal general de la República, fortaleciendo la fiscalía especializada para el tema de Ayotzinapa y con la anuencia de los padres y madres. Pues es un tema también de los jueces, no solamente. Y va avanzando las nuevas líneas de investigación que estamos siguiendo, que ya en su momento se podrán hacer públicas. ¿Usted está de acuerdo con esta absolución? ¿Perdón? Se está revisando por parte del fiscal y con anuencia de los padres y madres. ¿Usted está de acuerdo con esta absolución, Presidenta? No estoy de acuerdo con que los jueces sin explicación alguna absuelvan. No estoy de acuerdo. Cuando hay sustento en la investigación. Es este tema de la reforma al Poder Judicial. Este es otro caso más. Como el caso también que nunca quedó claro de la liberación de muchísima gente, en el caso de Ayotzinapa, por tortura, que también fue un juzgado que lo determinó. No quiere decir que estemos de acuerdo con la tortura, sino cómo se dieron estos casos. Por eso es el nuevo tribunal dentro de la Corte o del Poder Judicial, más que dentro de la Corte, dentro del Poder Judicial, de disciplina judicial. Porque ¿quién evalúa la actuación de los jueces? ¿Quién? Entonces, por eso el nuevo Poder Judicial, pues es la nueva Corte y un tribunal de disciplina judicial que con base en reglas
puede evaluar la actuación de un juez o de una jueza. Y en este caso, pues también tiene que evaluarse la actuación de esta jueza o juez. Solo por último, es en el caso del rancho de César Duarte, ¿en qué vamos ahorita? Había presentado una... El rancho de Chihuahua. De Chihuahua. Se presentó una denuncia penal y se está dando seguimiento a todo lo administrativo. ¿Es contra Porque quién? no tiene sustento el amparo que se dio. Exacto. A esta otra jueza. No tiene sustento. Porque inclusive era algo que ya se había litigado y que no se le había dado la razón. Entonces se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y se está litigando la parte administrativa. Porque esa agua no tiene por qué estar retenida en estas presas para uso privado. Esa agua además pertenece a una de las cuencas del Tratado de 1944. Entonces, vamos a seguir litigando y se presentó la denuncia penal. Muchas gracias. Yo soy Filipo Beltrán con lo más importante de la conferencia matutina. Si te gusta la información, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Estaremos al pendiente de lo que se comente también por parte del Instituto Nacional Electoral, porque ya llevan varios días con el conteo que parece interminable, y veremos también lo que sucede de manera ya más clara en Durango y en Veracruz con los resultados oficiales. Así que gracias por tu atención. Nos vemos y escuchamos en un próximo video. Que estés muy bien.